Buenas tardes, estamos en la segunda clase de la unidad número 1, correspondiente al Derecho Privado 4, y en este caso vamos a hablar a lo que hace referencia al estado familiar, al título y a la posesión del estado familiar. Bueno, en la clase anterior vamos a hacer una reseña de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior recuerden que pudimos observar o hacer una mera introducción de lo que refería al tema del derecho de familia, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones familiares. Habíamos hecho también referencia básicamente que nuestro derecho de familia estaba contenido o incorporado en nuestro Código Civil, es decir, pertenece al ámbito del derecho privado. No obstante, existen normas de derecho público, ya que al tratarse de cuestiones tan sensibles como son los vínculos entre las personas, esos vínculos conyugales de parentesco tienen sumo interés para el Estado. Entonces ese interés vital o de relevancia, el Estado lo ha querido tutelar. Entonces hay normas de interés público que están vinculadas al derecho de familia. El orden público en el derecho privado tiene por función principal o primordial limitar la autonomía privada y la posibilidad de que las personas dicten sus propias normas en ese tipo de relaciones. Por esas cuestiones, el orden público domina numerosas disposiciones, tales como las que regulan las relaciones personales entre cónyuges, las relaciones paterno-filiales, las que determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes de los cónyuges, etc. Nosotros, a lo largo de cuando observemos las distintas cuestiones en particular del derecho de familia, ustedes van a poder observar cómo el derecho público se hace presente en lo que hace a la materia en general. Dicho de otro modo, el derecho de familia está contenido dentro de lo que es el derecho civil, es decir, pertenece al ámbito del derecho privado, pero existen normas de orden público a través de las cuales el Estado ha intentado o intenta tutelar o proteger determinado tipo de situaciones. Ahora vamos a hablar de lo que es el estado familiar. Bueno, pero vamos a hacer primero una introducción de lo que es la familia. La familia es una institución permanente que está integrada por personas cuyos vínculos derivan de una unión intersexual a través de la procreación y del parentesco también. Podemos hablar entonces de la familia en un sentido amplio, que está formado cuando hacemos referencia a la formación de todos los individuos que están unidos por vínculos jurídicos familiares. Esto tiene origen en el matrimonio, en la filiación, en el parentesco, etc. Pero cuando hablamos de la familia en sentido restringido, estamos haciendo referencia a la familia nuclear, es decir, aquella que está constituida por los progenitores y los menores de edad. También vamos a poder observar dentro de nuestro Código Civil que hacen referencia a la familia de ensamblado reconstituida, que es aquella que reconoce vínculos procedentes de dos o más uniones conyugales o convivenciales. Ahí vamos a encontrar como norma específica el artículo 672 del Código Civil, que denomina progenitor afín al cónyuge o al conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal de un menor de edad o adolescente. Es decir, la palabra familia tiene un significado diferente de acuerdo al sentido en el que se la utilice. Vamos a hablar entonces de lo que es el estado de familia. ¿A qué denominamos estado de familia? Estado de familia denominamos al conjunto de derechos y de obligaciones que emergen de las relaciones jurídicas familiares y que le están atribuidas a las personas. Por estar atribuidas justamente a las personas, estarán protegidas por el ordenamiento jurídico y es un atributo de la personalidad en las personas humanas. Este conjunto de derechos y deberes, que los denominamos estado familiar, tiene distintos tipos de caracteres. Es universal. ¿Por qué? Porque el estado de familia abarca
todos los vínculos que emergen de las relaciones familiares. Por ende, se puede hacer valer frente a todos. Es único. Todos los tipos de filiación y todos los vínculos jurídicos que derivan de las relaciones de familia tienen los mismos efectos. Es decir, que sea universal va a hacer referencia a que se puede oponer frente a cualquier persona o frente a todas las personas. Es único porque porque el Estado determina no se puede ser hijo de tal persona y a su vez tener otro tipo de vinculación jurídica vamos a suponer, respecto el hijo respecto del padre. Es inherente, el estado de familia es personal, no puede ser transferido ni puede ser ostentado por otra persona que no sea su titular. Cada una persona que es cónyuge de otra no puede transferir ese estado a otra persona. Es indivisible. ¿Qué significa eso? En cuanto a su contenido, la persona va a ostentar el mismo estado de familia frente a todos. De él se va a derivar el efecto de oponibilidad erga omnes, es decir, frente a todos. Es decir, como ustedes van observando, estos distintos tipos de caracteres se van interrelacionando. ¿Es correlativo o recíproco? Sí, el estado de familia constituye una relación entre una persona y otra. Es por ello que es correlativa. El vínculo de hijo es correlativo al del padre y viceversa, el del padre respecto del hijo. Es oponible, como lo habíamos hecho referencia recién en otro de los caracteres, es oponible, el estado de familia puede ser opuesto erga omnes para poder ejercer justamente los derechos y también para dar cumplimiento con las obligaciones. Es decir, tiene de esta característica de oponibilidad, se correlaciona con la bilateralidad, es decir, es correlativo con otra u otras personas. Es estable, la estabilidad implica permanencia o vocación de permanencia. Inalienable significa que la persona no puede disponer de su estado de familia por medio de un negocio jurídico. Yo no puedo negociar o nadie puede negociar el estado de hijo, ni siquiera tampoco el estado de padre. Sí se pueden llegar a hacer materia de comercio las cuestiones patrimoniales que surgen como consecuencia del estado familiar, pero no el estado propiamente dicho. Es imprescriptible, eso significa que el paso del tiempo no va a alterar el estado de familia, ni tampoco el derecho de obtener el emplazamiento del cual derivará ese estado de familia. Es intransigible, el estado de familia no puede ser objeto de transacción comercial alguna y por ende también es intransmisible. El estado de familia no es transmisible ni por acto entre vivos ni por una decisión mortis causa. ¿Qué significa esto? Yo no puedo negociarlo entre vivos y tampoco ser objeto de esta calidad o este vínculo o este estado familiar por disposición mortis causa, es decir, no puede ser transmisible por sucesión testamentaria. Vamos a hacer referencia ahora a lo que es, habiendo concebido que el estado de familia es el conjunto de derechos y deberes que una persona tiene respecto de otro por el vínculo familiar que detenta, vamos a hablar ahora del título de estado. El título de estado se denomina al emplazamiento que tiene una persona en determinado estado familiar y que le permite oponer o exhibir ese estado frente a las demás personas. El título de estado es el que hace oponible el estado familiar erga omnes, es decir, frente a todos, y le permite ejercer los derechos y las facultades y obligaciones que derivan del mismo. El título de estado puede calificarse en un sentido material y en un sentido formal. En un sentido material hace referencia al emplazamiento que tiene esa persona frente a sus congéneres. ¿Qué significa eso? El estado de hijo determina un título que una persona detenta en una determinada familia. Respecto del padre, respecto de los otros hermanos será el de hermano, pero con relación a los padres, ese título, ese emplazamiento de hijo
determina cuál es el conjunto de derechos y deberes que esa persona tiene respecto de su padre. También, lógicamente, el título de hermano también determinará los derechos y deberes que significa respecto de ese par que es el hermano. Y cuando hacemos referencia al título de Estado, a ese emplazamiento en un sentido material, es decir, en ejercicio de hecho, en sentido formal refiere al instrumento, es decir, aquel instrumento del que emerge el estado de familia. A este documento lo podemos encontrar en un certificado de nacimiento, un acta de matrimonio, una sentencia de adopción. Es decir, en un sentido formal hacemos referencia al documento, a la inscripción registral que detenta ese estado de familia de una persona. Los testimonios, las copias, los certificados, la libreta de familia o cualquier otro documento que haya sido expedido por el registro civil y capacidad de las personas determinan el título en sentido formal que presenta el estado familiar de una persona. Los títulos expedidos por el registro que corresponden a inscripciones registradas en sus libros y que lleven la firma del oficial público y sello de la oficina respectiva hacen plena fe respecto del estado que detenta una persona respecto de otra. Es decir, cada persona que ha contraído matrimonio, ese matrimonio está inscrito en el registro civil. Entonces, la exhibición del documento determina ese emplazamiento o ese estado que presentan ambas personas entre sí. A su vez, ese acta de matrimonio es un instrumento público, es decir, que ese instrumento público puede oponerse frente a los demás. Cumplidos los requisitos que la ley determina para que sean considerados instrumentos públicos, ese documento podrá ser opuesto frente a los terceros. Las inscripciones de estado familiar revisten las características de estabilidad, ya que conforme al artículo 15 de la ley 26.413, dispone lo siguiente: registrada una inscripción, la misma no puede ser modificada sino en virtud de resolución o decisión de autoridad competente. ¿Qué significa eso? Contraído un matrimonio, inscripto el mismo en el registro civil. Bueno, de un día para otro no se puede hacer la modificación de ese estado familiar. Ese estado familiar, de la única forma que puede ser modificado es por intermedio de la autoridad competente, que en el caso del matrimonio requiere de una sentencia de divorcio, es decir, las personas tendrán que concurrir voluntariamente o en forma unilateral, como lo dispone el Código Civil, iniciar el trámite respectivo, el trámite judicial respectivo, que es el divorcio, y luego de obtenida la sentencia sí podrá modificar ese estado familiar que han adquirido cuando contrajeron matrimonio en forma voluntaria. Por último, vamos a ver lo que es la posesión de estado. La posesión, hablamos del estado familiar, que es el conjunto de derechos y deberes que las personas detentan entre sí. Hablamos del título de estado, que es el emplazamiento que la persona detenta respecto de las otras personas en función del vínculo familiar que los une. Y ahora, cuando hablamos de la posesión de estado, que es el ejercicio que una persona hace respecto de ese emplazamiento, de ese título, de ese estado familiar que detenta. Es el goce de hecho o es el goce fáctico de un determinado estado de familia. Refleja el contenido del estado de familia, pero incluso refiere a ese contenido en ausencia del título. Es decir, yo para ejercer el título que detento de hijo no necesito estar exhibiendo todo el tiempo el acta de nacimiento que me acredita como hijo de. Del mismo modo, tampoco tengo que estar, para poder ejercer cotidianamente mis derechos y mis obligaciones, no tengo que estar exhibiendo constante y sonantemente
el título que me acredita como padre de mis hijos. Entonces, justamente la posesión de Estado es el goce de hecho, es decir, hace referencia a la utilización de eso o al libre ejercicio de esos derechos y deberes que nacen del vínculo o de ese estado familiar. Es decir, el comportamiento que cada uno de nosotros tenemos respecto de nuestros hijos, respecto de nuestros padres, hacen referencia a esa posesión de Estado. El título es el que determina o lo que acredita el vínculo, pero es la posesión la que hace referencia al ejercicio de ese título que detentamos. La posesión va a tener interés en la producción de determinados efectos jurídicos en aquellos casos en que se carece del título de Estado. Lógicamente, ante determinadas situaciones vamos a tener que hacer exhibición del título, como por ejemplo cuando queremos hacer valer nuestro título de Estado en un trámite de juicio sucesorio. En un trámite de juicio sucesorio, para que un juez nos ponga en posesión de la herencia, nosotros tendremos que acreditar nuestro título de Estado. No obstante, en el raíz de nuestra vida diaria, nosotros hacemos constante y sonantemente ejercicio de nuestro estado familiar respecto a nuestros hijos, respecto a nuestros padres, respecto a nuestros hermanos, respecto de nuestra esposa o esposo. No tiene... otra de las cuestiones, otro de los efectos importantes es que constituye una situación de hecho que tiene que ser demostrada sirviendo cualquier medio a tal fin. Es decir, es necesaria una permanencia que permita concluir la existencia de un determinado estado familiar correlativo a dicha posesión. El principal efecto que produce la posesión de Estado se da frente a la imposibilidad de acreditar el título. Es decir, cuando no es necesario acreditar el título, con el libre ejercicio, con la libre posesión, nosotros tenemos la posibilidad de ejercer esos derechos y deberes de los que la ley nos dota, nos faculta por el simple hecho de tener ese vínculo con determinada persona. No obstante, como les acabo de hacer referencia, hay determinadas situaciones de la vida donde sí tenemos la necesidad de acompañar el título, es decir, el título formal, el documento, para poder hacer uso de esos derechos y de esos deberes. Bueno, para finalizar, les quiero transmitir que con esta clase es integrativa de una clase más que vamos a dar para dar por finalizada esta primera unidad de Derecho de Familia. Voy a acompañar a posteriori una nueva charla bastante breve, o más breve que la anterior, porque en ese caso ahí vamos a hacer referencia a lo que son las acciones de estado de familia, pero en este caso ya hemos hecho referencia a lo que es el estado familiar, hemos hecho referencia a lo que es el título de Estado y lo que es la posesión de Estado. En la próxima charla vamos a hacer referencia a la acción de estado de familia. Hasta entonces nos vemos y bueno, cualquier consulta ya saben por el foro privado.